El silencio se instaló entre ellos, roto solo por los ruidos de los autos sobre ellos, quienes continuaron su camino como si nada hubiera pasado. Emilia Shirou no se había movido ni un centímetro. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabía. Solo sabía que todavía estaba mirando el lugar donde perdió el rastro de Bullard, masticando sus palabras una y otra vez en su cabeza. Pequeño mago. Así lo había llamado Neo. Lo que significaba que ella y su organización eran conscientes de lo que se ocultaba bajo la textura normal de las cosas. El mundo iluminado por la luna. Neo claramente no era más que un soldado, por lo que era natural que Román y el líder de Witefam, al menos, también lo supieran. Trató de sacudir sus palabras a un lado, esa sensación de peligro que realmente no ubicaría. Estaba exagerando. Los magos eran reservados y hostiles y no serían atrapados muertos uniéndose a los cazadores y las cazadoras en su misión. Protegieron a la raza humana de los Grimm, pero lo hicieron con sus propios métodos y, en cualquier caso, la única razón para ello fue que si abrumaban al resto del mundo, también los abrumarían a ellos. Mera autoconservación. Así que el interés que tenía esa pequeña mujer en volver a encontrarse con él era comprensible, ya que él era una anomalía. Y sin embargo, había más. Podía sentirlo. No sabía cómo, pero su corazón entendió que había algo que se estaba perdiendo. Sus palabras. Esa sonrisa. Su fuerza antinatural, que había logrado noquear a Ruby, casi haciéndola ahogarse, cuando un golpe directo del paladín solo la había dejado aturdida por unos segundos antes de volver a la pelea. Esperar. Se giró y se arrodilló junto a la inconsciente Ruby, olvidándose por completo de las palabras de esa chica. Lo único que le importaba de eso era arrepentirse de haberlo hecho olvidarse de Ruby, aunque no había pasado mucho más de un minuto. Primero le quitó el cabello de los ojos y luego le revisó el pulso. Era estúpido, y él lo sabía. Esa mujer no pudo haberla matado solo por eso, así que definitivamente estaba viva. Aún así, escuchar su pulso lo calmó un poco. Dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. Ahora que eso había terminado, tenía que comprobar cuántos huesos se había roto ese monstruo, para ver si estaba bien moverla. Puso un dedo en su estómago, en el área donde Neo la había golpeado, y presionó. Ruby dejó escapar un leve gemido de dolor y se movió, pero no lloró ni se despertó de repente. Revisó los huesos alrededor de esa área, lentamente, con cuidado. Podría haber usado análisis estructural, pero nunca lo había usado en seres vivos y, para ser honesto, ni siquiera estaba seguro de si funcionaba así. Terminó en unos minutos. Ese puñetazo le había roto 2 huesos. Nada serio, considerando todas las cosas, pero dolería como el infierno por un rato. Su aura debe estar casi agotada, en este punto. Se mordió el labio. No quería moverla y causarle dolor, pero tampoco podían quedarse aquí. Por un instante, consideró pedirle a Blake o Weiss, incluso ordenarles, que la llevaran en su lugar. Solo por un instante. No tenía derecho a imponer su responsabilidad a otras personas. Ni ahora, ni nunca. Así que tuvo que hacerlo él mismo. Todo estaba bien. Solo había que moverla con cuidado y no lo haría. Él la recogió. Recordó esa noche, no hace mucho tiempo, cuando la cargó y la acostó después de que se durmiera. Recordó su rostro enmarcado por la luz de la luna, su mano apretando la suya y las cosas que le había confesado. De una manera retorcida, esta situación debe ser como ese día. Pensar en eso solo lo carcomía aún más. El resto del equipo se acercó, sin decir nada. Tal vez no habían pensado en nada que pudieran decir en este tipo de situación. Maldita sea. Weiss murmuró, rompiendo el silencio, sus ojos fijos en el cuerpo inconsciente de Ruby. Maldición. ¿Puedes decir eso otra vez? Shirou dijo con amargura, y dejó escapar una pequeña risa hueca. Él la atrajo protectoramente contra su pecho. Vamos, regresemos. Comenzaron a caminar de regreso a Beacon en silencio. Podrían haberse movido más rápido, pero no querían arriesgarse a agravar sus heridas. Mientras caminaba por las calles oscuras, miró el cuerpo inconsciente de Ruby. Se preguntó qué podría decir cuando despertara y qué diría ella cuando despertara. Deseó a cada instante que ella se despertara ya, sin importar lo que sucediera. No pensó en el escape de Román y Neo, en realidad no. Solo quería que ella estuviera despierta, feliz y sonriente. ¿Era codicioso? Por supuesto que lo era. La respuesta era tan obvia que ni siquiera tuvo que pensar en ello. No podía soportar verla infeliz, herida o algo así. Quería que ella compartiera todo su peso con él, pero simplemente no podía soportar verla en ese estado.
Ella era humana. No podía ser feliz para siempre, sin importar lo que él hiciera. Hacer lo contrario estaba fuera de su alcance, fuera del alcance de cualquiera. Era la simple verdad de la humanidad. Y, sin embargo, deseaba eso, de todos modos. Cada vez más, se encontraba poniéndola por encima de todo lo demás, cada vez más, deseaba poder decir eso. No, se estaba poniendo a sí mismo por encima de todo lo demás. Él suspiró. Su cabeza era un revoltijo. Había sido desde que Black había dicho esas palabras. El suelo había sido barrido bajo sus pies, y ahora no sabía dónde estaba parado. En algún momento durante su camino de regreso a Beacon, Ruby se agitó en sus brazos, murmurando algo en sueños que él no entendió del todo. Miró hacia abajo. Tenía el ceño fruncido y una lágrima corría por su mejilla. Ella lo dijo de nuevo. Apenas fue vocalizado, pero pudo leer sus labios. Madre. Eso fue lo que ella había dicho. Se mordió el labio. Se detuvo en seco, puso una mano sobre su hombro y sacudió su luz. Abrió los ojos casi de inmediato. Fueron anchos y redondos por un instante, luego se relajó. ¿Shirou? Ella lo llamó, vacilante, como si no estuviera segura de si estaba soñando o no. Estoy aquí. Él dijo. Estoy bien, todos lo estamos. No te preocupes. ¿Qué? Ella respiró hondo. ¿Qué pasó? Esa mujer. Te golpeó en el estómago y te incapacitó. Después de eso, traté de ir tras ella, pero ya se habían desvanecido. Debe ser su apariencia, pero solo por eso no puedo estar seguro de los detalles de ella. Potestades. Bueno. Qué colosal pérdida de tiempo. La amargura en su voz era bastante clara para él. Frunció el ceño, un poco. Era natural para ella. Se dio cuenta de eso rápidamente. Había visto a su madre morir miserablemente, pero eso no significaba mucho. Al final, había tomado este camino por la admiración hacia su madre y su muerte. Su imagen había guiado a Ruby durante toda su vida. Y aunque la había visto en su punto más débil, en medio de la muerte, para su madre todavía era su imagen de fortaleza. La imagen que tendría que sostener si quería iluminar la oscuridad. Que hubiera sido derrotada tan rotundamente, sin siquiera darse cuenta, la había dejado helada, conmocionada. Y sobre todo, aterrorizada de que su vida también terminara de esa manera. No digas eso. Hemos destruido su Adlesian Paladin, a pesar de que han escapado. Así que les hemos quitado una de sus mejores armas. Algo es algo. Supongo. Por favor, Ruby. Mírame. Ella lo miró y sostuvo su mirada. No pudiste haberlo evitado. El paladín que te golpeó fue solo suerte, y esa chica solo logró noquearte porque te tomó con la guardia baja. Ahora que sabemos qué esperar, no volverá a suceder. Eso es valioso, no importa cómo lo pienses. Puede que no hayamos logrado mucho, pero hemos dado el primer paso. ¿No es eso suficiente? Ella no debería haberme tomado con la guardia baja, para empezar. No es tu culpa. Tu apariencia es la velocidad. No podrías haber anticipado que ella podría reaccionar a tiempo para bloquear tu ataque. Terminó, luego hizo una mueca. Realmente debería haber elegido mejor sus palabras. Pero se veía bien, así que tal vez no lo había tomado de esa manera. Gracias por las pequeñas misericordias. Aún así, no es una excusa. Debería haber reaccionado. Ella no es más rápida que yo. Habría reaccionado a tiempo, si no me hubiera quedado allí como un idiota. Ruby, suspiró. Esa chica no es normal. No sé por qué, bajó la voz. Black podría ser capaz de escuchar, estaba con ser parte gato y todo, pero bueno. Si lo hacía, siempre podía poner alguna excusa. O incluso si es humana, para empezar. Y con eso, no quise decir que me esté preguntando si ella es un Faunus. Pero el punto es que ella no es normal. No puedes culparte por eso. Ella es una D. Ya sabes. ¿Y por eso era tan rápida y fuerte? No estoy seguro, en realidad. Ella podría ser un mago. No podía descartar esa posibilidad, ya que ella no había usado magia en ningún momento. Sin embargo, sus palabras lo hicieron dudar. Pero Ruby no necesitaba saber eso. Solo sé que ella tiene que tener algo, no sé qué. Ella entrecerró los ojos. Tú eres, sonaba débil y vulnerable. No estás diciendo eso solo para consolarme, ¿verdad? Porque si estás tratando de protegerte de la dura verdad, eso es, ya te dije lo que pienso sobre eso. No, no estoy diciendo eso solo para consolarte. Respondió, solo a medias la verdad.
Neo no era normal, eso era obvio, pero la única razón por la que se había molestado en decirlo era para consolarla. Sé que ella no es normal. Quiero decir, es tan pequeña, y con tu aura todavía levantada, te dejó inconsciente con un puñetazo en el estómago, rompiendo varios huesos. Ella hizo que... De repente se movió y se estremeció. Ella rompió 2 de tus huesos. Dijo, tan calmadamente como pudo. Que no era mucho. La preocupación era clara en su voz. No te muevas tan repentinamente. Tu aura está trabajando en eso, pero hasta entonces corres el riesgo de empeorar tus heridas si haces eso. Sí, vale. Ya sabes, una pequeña pausa. Esperaba que te sintieras avergonzado y exigiera que te dejara en el suelo de todos modos. Oh, no. Dijo, y se rió de todo corazón. Cerró los ojos y acurrucó su cara contra la de él. Estoy bien con esto. Se sonrojó y todos los pensamientos fueron apartados. Él simplemente siguió caminando. Weiss y Blake los miraron con extrañas sonrisas, pero no dijeron nada. Estaba realmente agradecido por eso. Si alguno de ellos hubiera dicho algo al respecto, habría estallado seriamente de vergüenza. Ruby se durmió no mucho después de eso, lo que solo lo hizo sentir más avergonzado y extrañamente feliz. Estaba tan relajada que podía dormir fácilmente en sus brazos. El solo pensamiento trajo una sonrisa tonta a su rostro, a pesar de que estaba muy consciente de que el plan de esta noche no había valido mucho la pena, y que Román y Colmillo Blanco seguían siendo una clara amenaza. No pudo evitarlo. La felicidad de ella era la felicidad de él. No mucho después de que entraron en Beacon, Ruby se despertó de nuevo. ¿Ya llegamos?, murmuró, y luego bostezó. Él rió. Sí, ya estamos aquí. Él pausó. El alivio que sintió porque ella estaba bromeando casi lo había hecho olvidar lo más importante. ¿Cómo estás? No sé. Sin embargo, me siento bastante cómodo. Ella le sonrió, haciéndolo sonrojarse intensamente. Esa sonrisa le hizo pensar en un gato, por extraño que parezca. Nunca había pensado eso cada vez que veía a Blake sonreír. Ruby, ¿en serio, crees que los huesos rotos ya están bien? Oh. Una pequeña pausa. Creo que sí. No sentí ninguna molestia ni dolor. Por otra parte, no me muevo. ¿Por qué estás tan ansioso por obtener esa respuesta? Sus labios se persiguieron en una delgada línea. ¿Estás diciendo que estoy gorda? Shirou balbuceó, tratando de encontrar una respuesta que no cavara su propia tumba aún más. Ruby solo se rió. Yo nunca, por supuesto no. Su risa se reanudó. Pero valió la pena, solo por ver tu rostro. ¿Estás tan serio? La mayor parte del tiempo, ella levantó una mano y le acarició la mejilla. No sabía qué decirle a eso, así que no dijo nada. Él tampoco se movió. Cada vez que veo que también puedes hacer ese tipo de expresión, me hace un poco feliz. ¿Ruby? ¿Sí? Preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado. Lo siento si hago que te preocupes por eso. No te arrepientas. Ya estoy acostumbrado a eso, gracias a Weiss. Además. Ella guiñó un ojo. Es parte de tu encanto. No se avergonzó, esta vez. Se sintió sonreír ante su muestra pura de honestidad y amabilidad. Gracias. Dijo calurosamente. Ruby no pidió que la dejaran en el suelo, y él tampoco tenía muchas ganas de hacerlo, así que la llevó en brazos hasta su habitación. Weiss y Blake seguían mirándola, de vez en cuando, pero no decían nada. Ruby estaba viva y bien, pero lo que le sucedió evidentemente todavía estaba claro en todas sus mentes. Cada vez que doblaban una esquina, casi esperaba tropezarse con el director Glinda, exigiendo saber qué estaba pasando, pero no sucedió. Llegaron a su habitación sin ninguna complicación. Fue a acostarla en su cama mientras Weiss cerraba y cerraba la puerta detrás de ellos. Ruby hizo un puchero, pero no dijo nada al respecto. Era lo suficientemente tarde como para saber que no tenía motivos para protestar, aunque eso nunca la había detenido, por supuesto. Impulsivamente, fue a agarrar las manos de Ruby con las suyas. Ella lo dejó. Todos. Shir dijo. Creo que deberíamos decírselo al director. No creo que podamos ocultárselo mucho, de todos modos. Dijo Weiss. Es mejor decirle ahora. Estoy contigo en esto. Yo también lo creo. Dijo Blake. Como mínimo, deberíamos decírselo al director porque necesita saber qué ha estado haciendo Uitefang. Cuenta conmigo también. Ruby dijo. Me lo esperaba. Respondió, después de una pequeña pausa.
Solo quería asegurarme de que todos estuvieran de acuerdo antes de seguir adelante. Entonces, en todo caso, intervino Blake. Deberíamos ir juntos. Ruby puede quedarse aquí, pero tenemos que contarle todo sobre la investigación, y no hemos tenido tiempo para respirar, y mucho menos para compartir lo que aprendimos. En nuestro caso, no aprendimos nada. Ruby confesó tímidamente. Detuvimos algunos crímenes y encontramos el escondite de Uitefang gracias a Raiga, pero nada más. Tengo la información que me fue dada en mi pergamino. Dijo Weiss. Realmente no hay necesidad de enviar a todos allí. Puedo dárselo a lo que sea que vaya a llegar allí. O, ya sabes, quedármelo si resulto ser yo. Vamos a ir juntos. Ruby dijo. No sería capaz de dormir sabiendo que podrías estar en problemas, de todos modos, así que, se encogió de hombros, como si dijera no se puede evitar. Bueno, dejó escapar un suspiro. Bien. Shiro se puso de pie. Ruby prácticamente saltó de la cama, pero hizo una mueca de dolor y volvió a caer. Ella los miró fijamente, con una sonrisa temblorosa en su rostro. Ups. Te vas a quedar aquí. Shir dijo. Shiro, vamos. Sin peros. Si no puedes dormir así, entonces no lo hagas, pero está claro que es mejor si no te mueves por ahora. Pero, Ruby, por favor. Él estaba rogando, porque realmente no le gustaba la idea de que ella caminara y empeorara sus heridas porque era terca, entre todas las cosas. Él podría haberlo soportado, de alguna manera, si ella tuviera una buena razón para moverse en su estado, pero no tenía ninguna. Abrió la boca, la cerró y volvió a acostarse. Bien. Gracias. Respondió, sonriendo. Buenas noches, Ruby. Buenas noches. Se puso de pie, dio media vuelta y se alejó de la puerta. Weiss y Blake lo siguieron. Fueron a buscar al director. En este momento, estaría dormido, pero esto era importante. La habitación del director estaba justo al lado de su oficina. Tocó y esperó. Ninguna respuesta. Tocó más fuerte. Esta vez, el director abrió la puerta. Su aire plateado era desordenado, y estaba vestido con un pijama que no le quedaba bien. Miró a 3 de ellos por un momento, luego les dijo que esperaran y cerró la puerta antes de que alguno de ellos dijera una palabra. Un par de minutos después, Ozpin regresó, sosteniendo un juego de llaves. Parecía medio dormido, pero no perdió el tiempo. Abrió la puerta y los 3 lo siguieron adentro. Les pidió que le dijeran lo que estaba pasando. Shiro explicó cuidadosamente todo, dejando a Raiga fuera de toda la historia. No les había dicho una palabra sobre eso antes, por lo que se sorprendió de que Weiss no dijera nada. Estaba seguro de que Blake no habría dicho nada, ya que ella entendía esas cosas, pero Weiss se esforzó por ser limpio, puro. Tan blanca como su nombre. Era otra señal de que ella se preocupaba por él, a pesar de su exterior hosco, por lo que se sentía feliz. Era un poco superfluo, ya que no tenía mucho que agregar. Simplemente resumió todo lo que había sucedido desde su perspectiva. Podría haber advertido al director sobre Neo, pero realmente no podía explicar eso, y el simple hecho de decirle que ella había dejado inconsciente a Ruby de un solo golpe era suficiente advertencia. Después de que Shiro terminó de hablar, Blake agregó los detalles sobre lo que había visto y escuchado en la reunión de Uitefang. Entonces Weiss transfirió los documentos apropiados en su pergamino a la computadora del director. Durante todo ese proceso, el director no había dicho nada. Miró la pantalla de la computadora durante aproximadamente un minuto y luego les dijo que podían irse. No se enojó, ni nada por el estilo. Regresaron a su habitación. No se le ocurría nada que decir, y ninguno de los dos dijo nada, así que el camino de regreso transcurrió en silencio. Sin embargo, no era un mal tipo de silencio. No completamente. Entraron en la habitación. Ruby estaba durmiendo. Ella roncaba suavemente y murmuraba algo ininteligible. Cerró con llave y se acostaron en sus respectivas camas. Se dieron las buenas noches, pero él ni siquiera cerró los ojos. Él estaba allí, mirando hacia el techo, perdido en sus pensamientos durante minutos. Algún tiempo después de eso, cuanto no podía adivinar, cerró los ojos. No soñó con nada. No sobre el fuego, o cualquier otra cosa. Era agradable que, por una vez, tuviera tanta suerte. Incluso durmió el resto de la noche sin despertarse ni una sola vez. Esa mañana, descubrieron que los huesos de Ruby se habían curado durante la noche. Ya no tenía problemas para caminar. Él la había obligado a hacerlo un par de veces, en caso de que las heridas no se curaran por completo.
Lo había hecho sin pestañear, ni ningún cambio notable en su postura. Incluso entonces, revisó esos dos huesos, solo para estar seguro. Estaba exagerando. Ruby dijo tanto. Y Weiss. E incluso Blake. Pero simplemente no pudo evitarlo. Las clases transcurrieron con normalidad. Esperaba que le ordenaran a su equipo ir a la oficina del director, para que recibieran noticias sobre el desorden de la noche anterior, pero eso no sucedió. Era solo otro día normal, como si nada de lo de ayer hubiera pasado. Era una tontería, en realidad, pero lo desorientaba un poco. Como de costumbre, su clase favorita era el vuelo. Incluso con eso dicho, la clase de hoy fue un espectáculo. Pirra Nikos estaba luchando sola contra el equipo CLDR, el equipo de Cardin, y claramente era una luchadora superior. Ella tomó la delantera bastante rápido y no la soltó. No importa cuánto intentaran esos pobres bastardos, ella simplemente estaba en un nivel completamente diferente al de entonces. Mostró claramente la campeona que era, frente a las de primer año. Y los estudiantes transferidos también, por supuesto. No mucho después, ella terminó el partido. Para ser honesto, Shirou siempre había buscado a ese rey de las cosas, incluso antes de ver el truco de Cardin. Hizo todo lo que pudo para mantener a ese idiota bajo control, pero no pudo observarlo durante todo el día. Por cada vez que lo detuvo, tuvo que haber otra vez en la que se salió con la suya. Fue frustrante. Así que fue muy satisfactorio verlo tan humillado. Por vergonzoso que fuera decirlo, su exhibición lo animó y después del desastre de la noche anterior, sintió la necesidad de presumir un poco. O para todo su equipo para lucirse un poco, ya que si Glinda hubiera permitido una pelea de 4 contra 1 obviamente permitiría una pelea de equipo. De todos modos, cuando ella pidió un voluntario, él levantó la mano. Sabía incluso sin mirarlos por el rabillo del ojo que las tres chicas estaban sorprendidas. Era natural. De todas las peleas en las que se había metido hasta ahora en esta clase, había sido desafiado. Nunca había tomado la iniciativa ni una sola vez. Oh. Glinda dijo secamente. Supongo que ustedes dos pelearán entre sí, entonces. Eso fue extraño. Miró y, sí, efectivamente, había otro chico que había levantado la mano. No lo reconoció, pero eso no necesariamente significaba nada. No tenía el uniforme, claro, eso era una pista en algún nivel, pero no podía estar seguro de que eso significara que era un estudiante transferido. Solo significaría que tenía la intención de probarse a sí mismo contra alguien en particular, por lo que ya estaba preparado para la batalla. Lo que lo hacía más probable, en realidad. Si alguien como él quisiera probarse a sí mismo contra alguien, lo habría hecho hace mucho tiempo. En realidad, dijo el otro chico. Creo que paso. Eso fue extraño. No es que le importara, pero si el objetivo del chico era probarse a sí mismo, realmente no tenía sentido rechazar una pelea. Lo haría parecer un cobarde. Nunca podía pensar eso de alguien, y por razones tan endebles, pero tampoco se hacía ilusiones. Así era la mayoría de la gente. Por otra parte, no era exactamente sorprendente. Quienquiera que ese chico quisiera pelear, no era él. Ya levantaste la mano, no puedes, entonces me rindo. ¿Es aceptable o no? Vaya, Shirou. Ruby le susurró, para no estar encima. Ese estudiante de transferencia está cagado de miedo de ti. Ella se rió. Eres una bestia. Pues bien. Dijo Glinda. Entonces, señor Emilia, busquemos un oponente para usted. No intervino para preguntar por un oponente específico. Realmente no tenía a nadie en mente, bueno, eso no era cierto. Quería pelear contra Pirra, para ver cómo se comparaba con un campeón de 4 años consecutivos, pero ella acababa de pelear una batalla contra 4 personas al mismo tiempo sola. Parecía fácil para ella, pero una pelea entre ellos no sería justa ya que tenía que estar un poco cansada. Así que no lo hizo. Incluso si ella no estuviera tan cansada, él no habría preguntado de todos modos. Es solo, estaría mal. El oponente elegido al azar resultó ser otro chico que no conocía. Aún así, esa no era razón para estar decepcionado. Podía demostrarle a alguien que valía la pena luchar contra él. Pudo, pero no sucedió. Shirou fue al combate, con la intención de usar solo su propia arma al principio, para probar si podía pelear sin proyección. En todas sus batallas importantes, por lo general confiaba en la proyección, en las habilidades que heredaban las otras armas. Así que quería empujar sus propios límites. Aún así, sin embargo, estaba siendo demasiado bueno. Mucho mejor de lo que tenía derecho a ser.
Las armas proyectadas lo impulsaron por instinto, pero eso no significaba que no aprendiera nada al respecto. Los movimientos que había realizado casi se habían convertido en una segunda naturaleza para él, y aunque las armas no eran las mismas, algo de la habilidad de eso se transmitía. Podía verlo él mismo. La mejora que estaba mostrando, luchando solo, era algo que habría alcanzado después de más años de entrenamiento. Y había dado ese salto en unos pocos meses. Entonces, su oponente Kyle Weiss y Blake habían sido elegidos para organizar el próximo baile. Blake no quería tener nada que ver con eso, por supuesto, y a Ruby tampoco le gustaban ese tipo de cosas, así que Weiss tuvo que conformarse con él como reemplazo. Por mucho que estuviera dispuesto a ayudar, no tenía sentido para ese tipo de cosas, por lo que terminó convirtiéndose en una mula de carga glorificada. Pon esto aquí, pon esto allá, ay, no, ponlo allá y así y así. No es que le importara, en realidad. Era agradable ayudar a la gente, y aunque no tenía ningún interés en ir al baile, haría felices a muchas personas. Se alegró, en el fondo de su corazón, de haber tenido la oportunidad de ayudar con eso. Pero tales pensamientos no llenaron su cabeza. Lo que llenaba su cabeza era Blake. Bueno, en realidad no. Ruby era la razón por la que estaba pensando tanto en Blake en este momento, aunque era un poco vergonzoso admitirlo. Simplemente no quería ver a Ruby triste, y Blake se estaba volviendo loco con la investigación de Whitefang y Torchwick. Estaba pensando en la mejor manera de abordar la situación. Estaba preocupado por ella, por supuesto que lo estaba. No era tan cercano a ella como lo era a Ruby, pero ella era una compañera de equipo y, lo que es más importante, era su amiga. Ya no le gustaba verla, así que le gustaba ver a Ruby triste. Aún así, lo que más deseaba era acabar con la situación para que Ruby pudiera sonreír de nuevo. Hombre. Realmente se estaba volviendo codicioso. Intentó concentrarse en su trabajo, pero no pudo. Sus pensamientos seguían pensando en eso, y miraba por encima del hombro de vez en cuando hacia la malhumorada Ruby sentada en una de las mesas. Siguió dándose la vuelta, pero también siguió haciendo eso. Weiss no se dio cuenta. O al menos, fingió no darse cuenta. Realmente no estaba seguro. Una de las veces que lo hizo, terminó fijándose en Weiss, cuyo rostro estaba medio vuelto hacia un lado. Él miró fijamente. La cicatriz en su ojo se había desvanecido, pero aún era visible. No podía hacer nada con Blake hasta que terminara las cosas aquí, pero tal vez podría hacer algo con ella. Siempre había tenido curiosidad al respecto. ¿Puedo preguntarte algo? Avanzar. Ella no protestó. No sabía cuándo había comenzado a suceder, pero notó no hace mucho que ella había comenzado a sonreír más alrededor de los tres. Eso era bueno. La hizo menos protegida. Durante los primeros meses, cuando la miraba, siempre tenía la sensación de que estaba lista para pelear, así que era agradable verla así de vez en cuando. A pesar de que todavía estaba un poco irritable. Pero bueno, eso era solo parte de lo que ella era. Por mucho que le gustara Ruby, entendía que Weiss no podía ser como ella, que saludaba incluso a los extraños con una amplia sonrisa. Esa cicatriz en tu ojo izquierdo, ella se tensó. ¿Cómo sucedió eso? Weiss cerró los ojos, respiró hondo, los soltó y volvió a abrirlos. Notó que sus manos temblaban, solo un poco. Si no quieres, no. Intervino ella. Me he estado preparando para esto, desde que nos contaste sobre tu pasado. Quiero decir, tú y Blake lo hicieron, así que era natural que yo también lo hiciera. Pero seguí postergándolo, diciéndome a mí mismo que no era el momento adecuado para eso y. Ella dejó escapar un suspiro. Tengo que decirlo ahora mismo. No creo que sea capaz de decírselo a nadie si me detengo ahora. Ruby. Pensó en las palabras de Weiss y luego en decírselo. A él no le gustaba la idea en absoluto, pero Weiss necesitaba su ayuda, y tener a otro de sus compañeros de equipo escuchándola podría hacerle mucho bien. Empuje había llegado a empujar, mucho antes de lo que había esperado. Se habría reído, pero no era divertido en absoluto. ¿Quieres? No llames a Ruby. Lo último que necesita, ahora de todas las cosas, es otra razón para preocuparse. Sintió que su sonrisa se ensanchaba ante eso. También sentía vergüenza por dejar la decisión en sus manos, en lugar de ocuparse realmente de su problema. Weiss era una mejor jugadora de equipo por lo que la mayoría le daba crédito. Incluso él mismo, de verdad. Él esperaba que ella se enfadara porque no había sido elegida como líder del equipo, pero no había dicho nada al respecto. Mantenga esto entre nosotros, por ahora.
Al menos hasta que la situación con Black esté fuera del camino. O tal vez nunca. Eso sería mejor. Todo está un poco jodido, así que no quiero darle una razón para asaltar la sede de Stschne. Esperaba que ella se riera o algo así, pero no. No había querido decir esa última frase como una broma. Ahora se estaba poniendo realmente nervioso. Ya no sabía qué pensar. Voy a contar esto desde el principio, no, para ser honesto, estoy buscando excusas para sacar algunas cosas de mi pecho. Pero si divago demasiado, deténme. ¿De acuerdo? Bueno. Dijo, sin sentirlo realmente. De ninguna manera la interrumpiría. Quería escuchar cada palabra que ella tenía que decir, porque le ayudaría a entenderla y, sobre todo, necesitaba decirlo para su paz mental. Cuando pensé en decirles esto a ustedes tres, estaba realmente nervioso de que incluso se rieran. Piensen en ello como algo mezquino. Quiero decir, ni siquiera sé si lo que tengo que decir se compara con el fuego o lo que Black tiene. Con lo que lidiar. Y nací en una familia rica. Tenía todo lo que quería tener. Pero. Ella se mordió el labio. Desde que tenía conciencia de mí misma, me entrenaron para ser una dama adecuada. Cómo caminar, los pequeños rituales de cortesía de la clase alta, cómo bailar. Empecé a cantar cuando tenía 5 años. No me gustaba cantar. Todavía no. Pero eso no importaba, ya que mi padre lo quería. ¿Y para qué? ¿Por qué tenía que ser una dama decente? Bien educada, hermosa, educada, elegante. Una mujer que sería perfecta, inalcanzable. Puro como la nieve, solo ese tipo de persona merece heredar Stschne Dust Company. Me permitieron salir. Yo no era una prisión, técnicamente. Pero los guardaespaldas me seguían y no se me permitía interactuar con gente normal. Solo con otros niños ricos. No estaba interesado en lo que tenían que decir, en la vida que querían vivir. Solo quería sentirme amado, pero sabía que no obtendría eso de ellos. Yo era solo una pieza más del rompecabezas de ellos, de la forma en que su vida había sido diseñada por los ricos mocosos que tenían por padres. Pedazo, eso era más literal, cuando se trataba de los chicos. Seguramente sus padres les dijeron que trataran de ganarse mi favor, para que el matrimonio se llevara a cabo entre nosotros y su familia subiera de categoría. Nadie me miró porque era yo, sino porque era un Stschne. Quería algún tipo de cálido. Pero mi padre nunca me abrazó, me dijo que me amaba ni nada por el estilo. Ni siquiera me elogió cuando hice algo bien. Todavía no lo hace. Y mi madre, me gusta pensar que me amaba. Yo también la amaba. Pero pasó tanto tiempo como una Stschne, como la nieve, que claramente olvidó lo que era el calor. Shirou se mordió el labio. Podía ver el sufrimiento en sus ojos, y también sabía que no podía mejorar las cosas. Su madre ya estaba muerta, y él no podía cambiar a su padre, su familia. No había nada que hiciera para compensar el tipo de infancia que tuvo. Esa sensación de aislamiento y de ser inútil. Él también se había sentido así una vez. Cuando tuve la edad suficiente para sostener una espada, me dieron mi tenaster y entrené con los mejores, porque mi padre lo quería. El entrenamiento fue duro. No se anduvieron con rodeos, a pesar de que solo tenía 8 años. Yo era muy difícil de sostener, ya que pesaba más que yo, pero a mi padre realmente no le importaba. El punto era que yo podía sostenerlo, de una forma u otra, y tenía que empezar a aprender. Mi madre no lo había hecho. Decir en él. A mis instructores tampoco les importaba, porque mi padre les estaba pagando mucho dinero. Casi me desmayo al final de la primera lección. Fui a quejarme con mi padre, y él solo me dijo que dejara de lloriquear. Que un Stschne tenía que ser fuerte, se sintió como una patada en los dientes. Así que seguí adelante, tratando de volverme fuerte. Dejé de lado todas las aspiraciones que tenía, las ilusiones de que mi vida sería mía, ya a los 12 años superaba incluso a mis instructores. Un día, hizo que uno de los instructores me llevara fuera de Vale para entrenar contra Grimm. Me defendí, pero una ursa logró derribarme al suelo. Era bueno, pero había demasiados para mí porque carecía de experiencia real y porque todavía era un niño. Mi aura ya estaba agotada. Y sus garras lentamente hicieron esa cicatriz en mi ojo izquierdo, como si lo estuviera disfrutando. Grité, grité, grité. Cuando la sensación de sus garras en mi piel se detuvo, el área alrededor de mi ojo izquierdo se sentía como si estuviera en llamas, y fluía tanta sangre de la herida que tuve que cerrar ese ojo para ver correctamente. Uno de los instructores me rescató, recuerdo claramente que me desperté escuchando su voz. Le estaba gritando a papá.
Que lo demandaría, que yo era solo un niño. Que tal cosa era un trato inhumano. No tenía derecho a hacerlo. Recuerdo sentirme feliz de que alguien se hubiera enfrentado a mí. Pero esa felicidad no duró mucho. Nunca lo volví a ver. Nadie lo hizo. La cabeza de Shirou casi comenzó a dar vueltas. Se sentía enfermo. Se sentía tan enfermo que podía vomitar sus propias entrañas. Ya no podía soportar vivir allí, así que me convertí en cazadora. Él no me habría dejado ir, si no pudiera convertirme en la mejor de la academia. Sería una mancha en la familia. Pero podría, entonces me dejó ir. Pensé que, tal vez, de esa manera recuperaría lo que era mío. Mi vida. Que no viviría atado a lo que otras personas querían que fuera. Weiss, tragó saliva. No sabía lo que podía decir. Destruiría la corporación Schne, por sus activos y por lo que le habían hecho. Su historia solo fomentó su determinación. Pero por ahora, habría sido solo una promesa vacía. Ella no necesitaba tal cosa. No he terminado. Dijo en voz baja, con lágrimas no derramadas brillando en el rabillo de sus ojos. No dijo nada al respecto. Ella tampoco. Solo era una tonta esperanza. La academia era como cualquier otro lugar, pero al menos tenía más espacio para respirar. Entonces llegaste tú. Y Ruby, y Blake. A ninguno de los dos les importaba quién era yo, sino yo mismo. Tan feliz. Sé que soy difícil, la mayor parte del tiempo. Pero no puedo evitarlo. De verdad, lo intento, pero, supongo que todavía quedan algunos restos de esa educación. Quise decir, el primer día. En la clase del profesor Port me enfadé con Ruby porque estaba siendo atenta, floja y hacía un dibujo grosero de él. ¿Por qué? Porque la envidiaba. Ella podía ser así, y aún así ser fuerte. Ella cerró los ojos. Estoy hecho un lío, como dije. Solo tengo miedo de mirar hacia abajo, y descubrir que no hay suelo debajo de mis pies sino nieve derretida, y me preguntaré cuánto durará la caída. Pero todos ustedes han hecho mucho por mí. Así que gracias. Y gracias por tolerarme. Pasar mi agradecimiento a Ruby cuando sea apropiado. Y a Blake también. Voy a él, dijo. Y realmente no tienes que agradecerme a mí, a Ruby o a Blake. Ellos lo apreciarían, eso es seguro, pero lo hicieron porque son buenas personas y nada más. Somos tus compañeros de equipo, Weiss. Y lo haremos. Permanecer juntos. Entonces, de repente la abrazó. Oye, idiota. Ella susurró con dureza. Suéltame. Te lo agradezco, pero Ruby lo malinterpretará si lo ve, y realmente no necesita eso. Especialmente en un momento como este. Perdón. Murmuró, y la soltó. Él en realidad no entendía de qué estaba hablando, pero bueno. Mejor seguro que lo siento. Weiss se alejó, hacia Ruby, llevando dos manteles de diferentes colores de tonos de blanco similares o absolutamente idénticos. Ruby todavía estaba encorvada, con la cabeza casi enterrada entre las manos. O bien no escuchó venir a Weiss, o fingió que no lo había hecho. Weiss, con una sonrisa quizás demasiado amplia, puso los manteles de la mesa. Necesito que escojas un mantel. Ruby levantó la cabeza y miró los objetos frente a ella durante unos segundos. Luego levantó la vista, la confusión clara en su rostro. ¿No son los dos iguales? Ni siquiera sé por qué pregunté. Weiss dijo, luego suspiró, en lo que parecía una falsa frustración. Al menos, a él. Luego se alejó. Shirou había terminado lo que tenía que hacer mientras Weiss le contaba su historia, así que se acercó a la mesa de Ruby. Ruby. Dijo, y ella lo miró. Su expresión se iluminó un poco, pero no ocultó la tristeza. Voy a buscar a Blake, a ver si puedo convencerla de ir al baile. Incluso si tiene que ser sola. No puedo prometer nada, pero haré lo mejor que pueda. Ruby le había preguntado a Blake, no hace mucho, si estaba pensando en ir al baile y ella solo había respondido que no tenía tiempo para un baile estúpido. Que solo era una colosal pérdida de tiempo. Para ser honesto, realmente no le importaba si Blake iba al baile o no. Él mismo no estaba pensando en ir, aunque sabía que iría de todos modos. Pero había muchas señales que lo preocupaban por ella. No podía dormir la mayor parte del tiempo y apenas comía. Y sus notas también habían bajado mucho. A él no le importaban mucho las notas, pero si sus notas bajaban lo suficiente, los próximos años podrían echarla de beacón. Eso es todo lo que puedo pedir. Ella dijo. Gracias. Oye, se encogió de hombros. Tengo que actuar como el líder que soy de vez en cuando, ¿verdad? Derecho. Ella sonrió y se rió.
El sonido y esa vista hicieron que su corazón latiera más rápido. ¡Ay! Se quejó, sonriendo como un loco. Hasta luego, zorro. Hasta luego, Shirou. Dijo, y le dijo adiós con la mano mientras él se dirigía a la puerta. Él le devolvió el saludo. La biblioteca estaba llena la mayor parte del tiempo. Los momentos en los que obtuvo más tráfico fue unos días antes de un examen, e incluso ellos no lo visitaron muchas personas. Hoy no fue la excepción. Encontró a Blake sentada sola, frente a una computadora. No miró por encima de su hombro para ver lo que estaba haciendo. De lo que se dio cuenta fue de que su cabeza ocasionalmente se movía hacia arriba y hacia abajo. Estaba bastante claro que estaba luchando por mantener los ojos abiertos. Parecía realmente fuera de sí. Se acercó a ella y se detuvo a la derecha de su silla. «Déjame solo», murmuró Blake. «Lo haré. Solo escúchame un momento». Shirou respondió con calma. «Creo que estás haciendo lo correcto. Si quieres seguir haciéndolo, no intervendré. Entonces vete». Ella siseó. Él tomó su mano entre las suyas, haciéndola perder el equilibrio. Casi literalmente. Pero, le apretó la mano. «Piensa en las personas que dejarás atrás». Él esperó. Ella lo miró a él. Podía ver claramente las bolsas debajo de sus ojos y su expresión cansada. Se quedaron así durante aproximadamente un minuto. Lentamente apartó su mano de la de ella, aún sosteniendo su mirada. Cuando estaba a punto de completarlo, Blake le apretó la mano. «Bien», dijo a regañadientes. «Voy a ese estúpido baile». Shirou se sintió sonriendo. «Pero por favor toma una siesta primero». «Bien», dijo ella, luego gruñó. No era característico de ella, pero eso solo mostraba cuán harapienta estaba debido a todo ese lío. Estaba pensando en eso, de todos modos. Ella se levantó y se fue. Con suerte, hacia su habitación, y no simplemente para continuar con su investigación una vez que él estuviera fuera de la vista. Esa duda lo fastidió, y casi corrió tras ella, pero se detuvo. Era una preocupación tonta. Blake era un poco impulsiva, a veces, y muy terca, pero era buena gente. Ella no haría algo así. Sin dejar de sonreír, Shirou envió a volver con Ruby. Todavía estaba de mal humor en esa mesa. Weiss todavía estaba en esa habitación, también, examinando su obra con una mano ahuecando su propia barbilla. Esperaba que ella estuviera satisfecha. Ahora que lo pensaba, en realidad nunca le preguntó si quería cambiar algo. Realmente no le importaba el trabajo, pero eso no le importaba que quisiera rehacerlo. Se detuvo cerca del escritorio de Ruby. Blake ha accedido a ir al baile. Él dijo. Ruby casi saltó. Su rostro se ilumina. No quedaba ni una sombra de su estado de ánimo anterior en esos grandes y brillantes ojos plateados. En realidad, realmente, no podría bromear sobre algo como esto. Ruby se levantó de la silla y lo derribó. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello y hundió la cabeza en su hombro. La fuerza del impacto lo hizo retroceder unos pasos, pero logró enderezarse. Él la abrazó de vuelta. Eso es genial. Ten cuidado. Podrías habernos derribado al suelo. Oh. Ella hizo un puchero. No me hubiera importado. Por alguna razón, visualizó vívidamente que sucediera. Ella en la parte superior de él, su cuerpo presionado contra él, su corto cabello negro rozando su piel, sus labios rosados cerca de su boca. Muy cerca. Habría jurado que su corazón dio un vuelco. «Oye, Shirou». Sonaba nerviosa, por alguna razón. Eso lo puso tenso. ¿Podemos hablar en privado? Por supuesto. Y por privado me refiero a privado. No quiero que nadie me escuche, ni siquiera Weiss o Blake. Su cabeza inclinada hacia un lado. Especialmente entonces. Lo entiendo. Vámonos. Si necesitaba ayuda, sería mejor que confiara en todo el equipo. Pero fue una petición directa de ella. No podía rechazarla. Sus brazos se desenvolvieron alrededor de su garganta. Se encontró deseando que hubiera mantenido su abrazo, incluso un poco más, pero no expresó su deseo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Ruby lo siguió. El único lugar realmente privado en la academia era su propia habitación, pero Blake debería estar durmiendo allí. No quería asumir que ella había incumplido su promesa, y quería aún menos romper deliberadamente la promesa que le había hecho a Ruby, incluso si Blake estaba durmiendo. Así que encontró un lugar agradable y apartado en los pasillos. Ella le preguntó en el camino por qué no iban a la habitación, y él respondió que Blake estaba durmiendo allí.
Revisó una y otra vez hasta que estuvo seguro de que no había nadie para pasar por alto su conversación. Incluso usó su oído reforzado para revisar cada puerta, por si acaso. Se tomó en serio sus promesas. Es seguro ahora. Creo. Adelante. Tú, ella tragó saliva. ¿Quieres ir al baile conmigo? Esa palabra lo dejó atónito. Por un momento, dudó de haber oído bien. Pero lo tenía. Ruby acababa de invitarlo al baile. Él, de todas las personas. Tomó un respiro profundo. Era natural, de verdad. Hasta donde él sabía, los únicos chicos de los que era amiga eran Ren, Jaune y Ark y él mismo. Tenía sentido que le preguntara al chico que mejor conocía. Quise decir, cerró ella, sus brazos moviéndose salvajemente por el nerviosismo. Como amigos. ¿Sabes? Por irracional que pareciera, esperaba sentir una sensación de alivio cuando la escuchara admitir que solo eran amigos, que no se lo había pedido por ninguna razón especial. Pero no lo hizo. Solo sintió desilusión y amargura. Él entendió. No, lo había entendido desde el principio, simplemente no quería admitirlo porque estaba dañado y no se merecía tal cosa. Amaba a Ruby Rose. Pero ahora, realmente no podía decirlo. Lo que había dicho era tan bueno como una confesión directa de que no le interesaba. Oh bien. Claro, Ruby. Me encanta. Dijo, su voz teñida de calidez, y le dio su mejor sonrisa. Debería haber imaginado que las cosas se volverían así, por lo que no tenía derecho a sentirse decepcionado. En todo caso, él debería haber estado sintiendo que ella no había cometido el error de amarlo. Las cosas estaban mejor así. Gran. Ella lo abrazó de nuevo. Shirou le devolvió el abrazo, quizás más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Pero ella no hizo ningún comentario al respecto. Shirou estaba nervioso por el baile de hoy y por lo que sucedería en él. No tenía buen ojo para la moda, nunca lo había tenido. Solo se vistió con lo que era práctico para él, por lo que se sintió realmente incómodo con el smoking negro y la corbata blanca que había pedido ayer. Llevaba una de sus camisas blancas debajo, pero eso no mitigaba eso. No realmente. Y para colmo, no sabía bailar. Probablemente ella tampoco lo sabía, pero aún así, sabía que eran preocupaciones estúpidas, ya que iban como amigos, pero no podía evitarlo. No tenía sentido. Últimamente, no muchas cosas tenían sentido. Su cabeza era un desastre. ¿Has estado esperando por mucho tiempo? Ruby dijo juguetonamente. Se dio la vuelta y casi dejó de respirar. Ruby vestía un vestido corto rojo sin mangas, que le llegaba hasta la mitad de la parte superior de la pierna y un par de pantuflas negras. Nunca la habría imaginado con ese tipo de atuendo, pero era absolutamente impresionante. No podría haberle quitado los ojos de encima aunque lo hubiera intentado. Eres hermosa. Soltó, sin pensar. Ella gritó, su cara calentándose. Eso solo la hizo parecer más impresionante para él. Todavía. Probablemente no debería haberlo dicho. No quería hacer esto incómodo. De hecho, en este instante, ella podría estar ya preguntándose si él sentía algo por ella. O si estaba desarrollando uno ahora, que para todos los efectos equivalía a lo mismo. También te ves bien. Dijo, después de un momento. Eso lo hizo sonrojar. No te identifiqué como un hombre de smoking y corbata, pero de alguna manera te las arreglas para llevarlo a cabo. Quería besarla. Quería abrazarla, levantarla y girarla en el aire como en esas películas y nunca más soltarla. Tú me estás diciendo. Shirou dijo, luego se rió entre dientes. No había ningún rastro de amargura en su voz. O eso esperaba. Nunca pensé que te vería con un vestido y pantuflas. Probablemente esta sea la última vez. Me volvería a poner el vestido, pero estas cosas, dijo golpeando el suelo con el pie. Son horrendos. No entiendo cómo las peleas de Weiss pueden pelear así. Práctica. Respondió secamente, sabiendo que ella no mostraba ninguna incomodidad. Las cosas seguían bien entre ellos. Ella no estaría con él, pero sería su amiga. Montones y montones de práctica. Se encogió de hombros. La heredera de Schnees Dust Company tiene que lucir elegante incluso mientras masacra a Grimm. Ella rió. Eso lo convenció, más que cualquier cosa que pudiera decirse a sí mismo, de que esto era lo suficientemente bueno para él. Sí, tengo que recordar eso. Se pararon uno al lado del otro y caminaron juntos hacia la entrada. Ella no lo tomó del brazo y, aunque le gustaba la idea, estaba demasiado nervioso para hacerlo. Incluso para un observador casual, sería obvio que solo eran amigos. Ese pensamiento le dejó un sabor amargo en la boca.
Más allá de la puerta, estaba Jan con un sencillo vestido blanco, detrás de un podio. Casi saltó, pero vio que cuando ella los vio entrar juntos, su rostro se iluminó. Eso fue extraño. Agradable, pero extraño. Él claramente la recordaba poniéndose entre ellos casi protectoramente después del examen y después de eso, no tuvieron interacciones notables. Claro, Ruby buscaba su compañía con frecuencia porque no solo era su hermana mayor sino también su madre sustituta, y él generalmente seguía a su equipo, por lo que había estado en algunas de sus conversaciones. Pero Jan y él nunca se unieron realmente, ni nada. No entendía lo que la llevó a tener un cambio de corazón. Lo que pensó a continuación fue que podría usar esto. Que podía hablar con Jan y averiguar cuál era el tipo de Ruby, o incluso tratar de hacer que ella hablara bien de él con su hermana pequeña. Aplastó ese hilo de pensamiento antes de que pudiera ir demasiado lejos. Oh, Ruby. Te ves maravillosa. Entonces, su sonrisa se hizo más amplia. ¿Quién preguntó a quién? Vamos, dime. En realidad, intervino Shirou. Era Ruby. Pero vamos solo como amigos. Los ojos de Jan se entrecerraron, por alguna razón. ¿Solo amigos? Sí. Ella suspiró, luciendo exasperada, se hizo a un lado del podio y caminó hacia adelante. Por el rabillo del ojo, notó que Ruby había dado un paso atrás y parecía completamente mortificada. Era natural. Ser puesta en aprietos así, y por su propia hermana. Jan se detuvo frente a Ruby. Shirou. Jan dijo, agarró a Ruby por el brazo y tiró de ella hacia adelante. Lamento tomar tu cita del baile, pero ¿podría tomarla prestada por unos minutos? Se preguntó, por un momento, si sería mejor detenerla. Jan podría pensar que era una buena pareja para su hermana pequeña, pero Ruby claramente lo veía solo como un amigo. Pero... una voz persistente en el fondo de su mente le dijo que estuviera de acuerdo, porque todavía había esperanza de que ella pudiera cambiar de opinión. Él cedió a esa voz. Al final, solo era humano. Por supuesto. Gran. Y con eso, arrastró a Ruby lejos, subiendo las escaleras a un lado. Miró hacia el balcón de arriba. Estaba prácticamente vacío, ya que la fiesta estaba aquí. El lugar perfecto para hablar en privado. Shirou pensó, por un momento, en acercarse al balcón hasta que pudiera escuchar su conversación, pero lo descartó tan rápido como había pasado por su cabeza. No tenía derecho a hacer eso. Miró con deseo a Ruby, apoyada en la barandilla al lado de su hermana. Realmente era hermosa, pero era más que eso. Ella era una persona hermosa. Era amable y cariñosa y el dolor de los demás la lastimaba. Ella lo entendía y él la entendía a ella. Tenía una conexión con ella que nunca tendría con otra persona. Suspiró y fue a esconderse en el cuenco de la bolsa. Cogió una taza y probó un poco. Sabía terrible. Casi se amordazó. Él miró a su alrededor. Las decoraciones, las parejas de baile, los estudiantes que habían venido solos. Todo le recordaba que él no pertenecía aquí. No merecía ir con Ruby, ni siquiera como amigos. No se merecía nada. Había dejado que tantas personas desaparecieran porque tenía miedo del dolor, miedo de morir, así que, sintió que las lágrimas le picaban en el rabillo del ojo. Respiró hondo y lo soltó. Se secó los ojos con el dorso de la mano libre y trató de calmarse. Extraño. No había llorado en 8 años, y ahora estaba a punto de hacerlo. Todo era tan extraño últimamente. Sentía que su mente se estaba desmoronando. No, eso era exactamente lo que estaba pasando. La base que había mantenido viva a Emilia Shirou durante 8 años se estaba derrumbando. Trató de distraerse de estos pensamientos. Vio a Wei solo, en una mesa cercana, tratando de sacarle vida a una rosa blanca marchita. Hizo todo lo que pudo, pero la flor era obviamente insalvable. Aunque ella también tenía que saber eso, parecía visiblemente molesta cuando falló. Pensó en ir a su lado, pero por el rabillo del ojo vio que la conversación entre ellos había terminado. Ruby asintió, luciendo resuelta, y dio un paso adelante. Se tambaleó y casi se cae, pero logró enderezarse. Él se rió por lo bajo. Ella era tan linda y la observó mientras bajaba las escaleras, agarrándose a la barandilla para apoyarse. Una vez que estuvo en la planta baja de nuevo, comenzó a mirar alrededor. Ella lo vio. Su rostro se iluminó y comenzó a caminar hacia él. Su corazón comenzó a acelerarse, y preguntas estúpidas iban y venían por su cabeza. Ella se detuvo frente a él. Así que, murmuró, y tragó saliva. Luego ella extiende sus manos hacia él. ¿Quiero bailar? No sé bailar. Él confesó.
Está bien. Solo sigue mi ejemplo. Bueno. Él agarró sus manos y ella lo condujo a la pista de baile. Nadie les dio una segunda mirada. Ella envolvió una mano alrededor de su cintura y la otra alrededor de su hombro. Presionó su pequeño cuerpo contra el de él. Se tensó. Se volvió dolorosamente consciente de su cálido aliento y de lo cerca que estaban en realidad. Hizo lo mismo. Cuando ella comenzó a moverse, siguió sus movimientos lo mejor que pudo. No fue demasiado difícil. Era como proyección, en cierto modo. Los movimientos de Ruby eran el plano que tenía como guía. Se sentía realmente incómodo, pero eso podía ser ignorado. Por el momento, simplemente estaba feliz de poder estar tan cerca de ella. Cualquiera que los viera así, no pensaría que son solo amigos. Ese pensamiento lo hizo sentir un poco feliz, pero también decepcionado. No pensé que supieras bailar. Él dijo. No lo hice. Le pedí a Jan que me diera lecciones de baile, hace aproximadamente un mes. Ella respondió. ¿Estás seguro de que nunca bailaste antes? Sí. Respondió secamente. Pero, ¿por qué querías lecciones? No pensé que te interesaran este tipo de cosas. No me importa, pero, enterró la cabeza contra su pecho. Supongo que tengo que ser sincero contigo, pero es difícil. Quiero decir, me sentí avergonzado y dije algo que no debía, y lo tomaste con calma, así que ahora estoy preocupado. Pero, ¿qué quieres decir? Su corazón comenzó a latir aún más rápido. Cuando te invité al baile, yo, te invité en serio. No tenía intención de ir como amigos. Ella lo miró y sostuvo su mirada. Shirou, te amo. Estaba extrañamente tranquilo. Esas palabras habían borrado todo de su cabeza. Él la besó. Fue una sensación agradable. Solo piel contra piel, pero era más placentero que todo lo que había experimentado antes. Envolvió su brazo derecho alrededor de su cintura y la apretó aún más contra él. Pasó su mano libre por su cabello negro, corto y liso. Ellos se fueron. Se había sentido como mucho tiempo, pero no pudo haber sido más de un minuto. El rostro de Ruby estaba tan rojo como su vestido, y lo miraba con una expresión aturdida. Shirou, murmuró. Él la besó de nuevo. Con lengua, esta vez. A través del confuso lío en el que se había vuelto la cabeza, oyó que alguien vitoreaba. Estaba bastante seguro de que era la voz de Jan. Ruby respondió con entusiasmo a sus movimientos. Ninguno de los dos sabía lo que estaba haciendo, pero no les importaba. Este beso duró más. Después de que se separaron por segunda vez, tuvo el impulso de besarla de nuevo. Pero no lo hizo. Te amo, Ruby. Confesó, su voz cálida, sosteniendo su mirada. Te quiero mucho. Empezó a llorar, con una amplia sonrisa. Entonces ella lo besó. Apenas podía creer que esto estaba sucediendo de verdad. No se merecía esto, sabía que no, pero no le importaba. Ella era lo que importaba, lo que realmente importaba. Se había aferrado a ese ideal durante tanto tiempo que había perdido de vista el ser humano. Salvar a la gente era lo correcto, pero eso no significaba que tuviera que sacrificarse por eso. Él entendió. Se comprendía a sí mismo mejor que nunca en toda su vida. Si llegaba el momento, Ruby siempre sería lo primero para él. Se separaron de nuevo. Alguien le dio un golpecito en el hombro. Volvió la cabeza, molesto, y vio al chico que se había rendido para evitar pelear. Lo acompañaba una mujer de ojos rojos, cabello verde y un vestido del lado más oscuro de la sonrisa. Detrás de ambos, había una mujer mayor con un vestido negro. ¿Qué es lo que quieres ahora? Eso fue lo primero que salió de la boca de Shirou. ¿No ves que estoy? El niño levantó la mano, que había estado en su bolsillo, revelando un arma extraña. Sus pensamientos se detuvieron. El arma se disparó 3 veces. 2 de ellos alcanzaron su aura en rápida sucesión, rompiéndola, y la tercera bala atravesó su garganta. Gorgoteando, levantó las manos hacia él. Sangre. Había tanta sangre. Sus manos estaban completamente manchadas en él. Hubo gritos, pero todos parecían estar a un mundo de distancia. Lo único que escuchó claramente fue a Ruby gritando su nombre. Él cayó al suelo. Su visión se volvió negra por un instante. Ella pasó corriendo junto a él, enfurecida, y trató de golpear a esa mujer en la cara. Mercury se interpuso entre ellos, la atrapó con facilidad, le dio la vuelta y le puso el arma en la cabeza. Shirou luchó por levantarse, poniendo toda su existencia en juego. Ella le había dicho que se cuidara, pero ahora estaba en peligro. Podía pensar en sí mismo una vez que ella estuviera a salvo.
De alguna manera logró sentarse, pero entonces la mujer del vestido negro se arrodilló frente a él y le metió la mano en el pecho. Su mundo explotó de dolor. Gritó, gritó, gritó. Su visión se tambaleó, puntos negros bailando a su alrededor. El dolor terminó en un instante. Después de eso, su visión adquirió una extraña claridad. La mujer había retirado la mano y ahora sostenía una funda. Pero era más que una mera funda. Su corazón entendió más rápido que su mente que eso era la vaina del rey Arturo. El fantasma noble llamado Avalón.